Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Saint City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana de este día 17 de febrero de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, en Colombia, y enviamos un saludo especial también a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Bendecimos en esta hora a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Pensilvania, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba y también España. Toda la gente que nos sigue, que nos saluda y que envía igualmente sus buenos deseos y peticiones. Así que te damos gracias, Padre del Cielo, en esta mañana por la lección, por un día más que nos regalas, Señor, por una nueva oportunidad de presentarnos de nuevo ante tu trono de gracia, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, Señor, para escuchar, bendito Dios del cielo, oh Dios del cielo, cuánto, Señor, tú nos amas con ese amor eterno y que cada día prolonga sobre nosotros tu preciosa misericordia. Gracias por tu perdón, gracias, Señor, por tu bendición, gracias, Dios del cielo, porque cada día, Señor, oh Dios del cielo, hace salir el sol sobre buenos y malos, Señor, porque tu misericordia, Señor, se renueva de día en día, Señor. Gracias porque aquí estamos necesitados de ti, Señor, sedientos de tu presencia, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en esta mañana tu palabra sea propicia, Señor, a nuestra necesidad, que nos hables al corazón y que nos hagas entender cada día, Señor, el camino por el cual debemos andar, Señor, oh Dios del cielo. Gracias porque nos gozamos, Señor, a saber que tenemos un Padre que nos ama, con ese amor eterno. Tenemos un Padre que se interesa por nosotros, por cada situación, por cada necesidad, Señor. Muchas gracias, Dios. Aquí estamos delante de ti como pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Señor. Entramos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria, la exaltación y la alabanza a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Así es, Señor, así es tu palabra, Señor, así es tu palabra que nos guía, que nos sana, que nos ilumina el camino, Señor. Bueno, familia, aquí estamos de nuevo en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, agradeciéndoles
que activen, que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y que compartan estos tiempos devocionales con sus amigos y familiares y con todos sus contactos. Bueno, esta mañana tenemos la bendición de compartir con ustedes un hermoso tema que le hemos titulado La Bienaventuranza. La Bienaventuranza, donde encontramos un hermoso salmo de David, cierto salmo de David. Este salmo habla verdaderamente de la dicha del perdón, de la bienaventuranza del perdón, de lo que representa el perdón para nuestra vida y poder entender que el perdón es una necesidad del ser humano. Cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y se separó completamente de Dios. Este Salmo 32 habla precisamente de la dicha de ser perdonados. Este salmo surge precisamente después de la caída que tuvo el rey David al haber cometido un gravísimo pecado de adulterio y de homicidio, ¿cierto? Recordemos que David cometió adulterio con Betsabé y homicidio, ¿no? Cuando mandó prácticamente a la muerte a su esposo para tratar de cubrir el pecado. Vemos ahí que la conducta del ser humano tiende siempre a tapar el pecado con otro pecado. Y en el caso de David, trató de tapar, de encubrir su pecado con uno más grave, ¿sí? Ese es el engaño al cual nos somete muchas veces el enemigo. Este Salmo 32 nos habla precisamente de la bienaventuranza o la dicha de ser perdonados. Comienza David diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sí? Entonces, luego dice en el verso 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el salmista: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, vamos a quedarnos con esta primera parte de este salmo y vamos entonces a pensar y a analizar y a reflexionar un poco sobre el perdón, sobre la bienaventuranza, la dicha de ser perdonado. Usted dice ahí del verso 1: feliz, bienaventurado aquel que es perdonado, ¿sí? Cuya transgresión, su pecado, ha sido perdonado. Seguramente usted ha pasado la experiencia de haber ofendido, de haberle fallado a alguien, de haber defraudado a alguien, o ha hecho algún hecho, ha cometido algún hecho inapropiado. Quizá usted ha ofendido, quizá usted ha robado, quizá usted ha lastimado, quizá usted ha herido con sus palabras o con sus acciones a alguna persona. A todos nos sucede porque dice que todos hemos pecado. Dice que no hay uno solo que no haya sido pecador. El único hombre, cierto, que caminó sobre este planeta, que no cometió pecado, fue el Señor Jesucristo. Incluso usted y yo nacemos con el pecado, ¿cierto? Dice: en pecado me concibió mi madre, dice David. Entonces cada uno de nosotros hemos fallado algún día, hemos ofendido, le hemos lastimado, hemos ofendido a alguien. Entonces a todos nos sucede
en algún momento debido a ¿qué? A nuestra debilidad humana, a nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana. Y que se siente una vez que uno ha reconocido la culpa y pedido perdón, ¿cierto? Que eso es lo que, la actitud que se debe tener, ¿cierto? Cuando somos conscientes de que hemos pecado, el apóstol Juan dice en San Juan, capítulo primera de San Juan 1:9, dice que si confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el enemigo lo que quiere es que usted no confiese, que usted encubra. Ahí dice David, mientras cayese envejecieron mis huesos, mientras no declaré mi pecado, se envejecieron mis huesos, porque el pecado enferma, porque el pecado disminuye nuestras fuerzas y nos resta la visión y la oportunidad de salir adelante. El pecado como tal trae sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte, recordemos que nos dice la palabra de Dios ahí en Romanos. Es como si se te quitara un peso de encima cuando usted logra soltarse de esa carga, de ese peso, ¿cierto? Que le agobia, que le impide actuar en libertad, ¿sí? Es que no hay nada mejor que la bienaventuranza o la dicha del perdón. Por eso David habla desde su experiencia, ¿cierto? Habla de la dicha, habla de la bienaventuranza, habla de la bendición de ser perdonado. Dios nos ha hecho a nosotros de tal manera que cuando cumplimos con sus mandamientos, cuando cumplimos con sus principios, dentro de ellas el perdón, porque el Señor nos habla del perdón en su palabra y en la oración modelo, que el Señor Jesucristo nos enseñó, que le llamamos el Padre Nuestro, una oración conocida universalmente. Él habla precisamente del perdón, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es cuando perdonamos, cuando pedimos perdón, cuando somos perdonados, cuando somos absueltos, esa es la felicidad que siente el reo, que siente la persona que ha sido enjuiciada, que ha sido llevada a juicio, pero después de deliberar, después de deliberar y de litigar ante la corte, ante el juez, finalmente se da el fallo de absolución. Lo vemos en muchos escenarios, en las películas y en la vida real. Se va cuando una persona quizá que ha estado enjuiciada, que ha estado condenada, que ha estado acusada de delitos gravísimos, de delitos que pueden llevar aún a la pena de muerte, que lo pueden llevar a la silla eléctrica, que lo pueden llevar a una cadena perpetua o a muchos años, pasar muchos años de su vida en la cárcel, y cuando él escucha el veredicto del juez que lo absuelve, que lo declara no culpable, y entonces le dan la libertad, pues imagínense la felicidad que experimenta esa persona. Asimismo, David experimentó el perdón de Dios. Por eso escribe desde su experiencia. Escribe desde su experiencia como tal, por lo que él vivió y experimentó. Entonces, cuando somos perdonados, cuando somos absueltos, cuando nos es perdonada una deuda inmensa, grande, que usted no puede pagar, imagínese, nuestro interior queda en paz, nuestro interior queda en sosiego, queda en tranquilidad. Luego el Señor, a través de su palabra, nos anima a experimentar esa paz interior, poniéndonos de acuerdo con Dios, poniéndonos a cuentas con las personas a las cuales hemos ofendido, a las cuales les hemos fallado, ¿sí? Y especialmente ponernos a cuentas con Dios.
ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? En este momento usted le esté fallando al Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Por ejemplo, dicen Malaquías. ¿Sí? ¿Robará el hombre a Dios? Y podemos ofender a Dios de muchas maneras, no solamente cuando no le honramos con nuestros bienes, cuando no le honramos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, sino que también ofendemos a Dios de muchas maneras, cuando no cumplimos sus palabras, cuando usted no perdona a alguien que le haya hecho daño, que le haya ofendido, y guarda ese resentimiento, usted también está fallándole a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros nos liberemos de ese peso. Eh, entonces, hemos ofendido, ¿sí? Hemos hecho algo impropio, hemos actuado llevado por nuestras debilidades humanas, estamos llamados a pedir perdón. Dice este salmo: feliz el hombre, dichoso el hombre, bienaventurado el hombre, a quien Dios no culpa de pecado. A quien Dios no culpa de pecado. Entonces, bienaventurado quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Entonces, dice ahí en el verso 2 que somos bienaventurados. Que es bienaventurada la persona a la que Jehová no culpa de iniquidad. ¿Quién es esa persona? Pues la que no peca, la que está en paz con Dios, que está en paz consigo mismo, que está en paz con los demás. Hablamos de lo que era ofender a alguien y lo bien que se siente cuando uno es perdonado, cuando uno es absuelto. Es como cuando usted le perdonan una deuda que usted no puede pagar, que le es imposible pagar. Entonces, cuando somos deudores, dice que el que presta es esclavo del que le presta. Por eso las deudas no son nada buenas, ¿sí? El Señor dice que no debamos nada, ¿sí? Solamente el amor unos por otros. Esa sensación de libertad es manifestada, ¿cierto?, en lo que se experimenta cuando uno sabe que ha sido perdonado por Dios. Esa misma sensación, saber de que Dios nos absuelve de toda culpa y que verdaderamente podemos acudir a Él, podemos presentarnos delante de Él con libertad. Por eso David dice que mientras cayó, mientras estuvo callado, mientras no confesó su pecado, dice que sintió que se envejecían sus huesos, porque el pecado y la culpa son una carga inmensa que aplasta nuestra vida y que nos impide disfrutar la libertad. Entonces no hay nada más igual que la conciencia limpia trae esa paz para que esa paz que sobrepasa el entendimiento, la comprensión humana, ¿sí? Esa paz que se experimenta, saber de que usted no le debe nada. Cuando usted paga sus deudas, cuando usted quizá paga sus deudas, usted se siente libre, se siente en paz, se siente tranquilo, se siente feliz. Pero mientras estemos llenos de deudas y le debamos como dice por ahí, a cada santo una vela, realmente no hay paz, no hay tranquilidad, no hay felicidad. Entonces uno experimenta lo que es esa felicidad después de que el espíritu y el alma se sienten completamente aliviados, se sienten completamente libres, ¿sí? Porque nadie nos acusa, nadie nos está cobrando absolutamente nada. Entonces, por otro lado, el que consigue esa libertad es porque las deudas, si pensamos de que si pagamos algunas ya no debemos nada, pero debemos revisar en nuestro corazón, ¿sí? De revisar en nuestro corazón, dice que en el espíritu no hay engaño, porque es que a Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mentir ni ocultar absolutamente nada, porque Él lo sabe
absolutamente todo. Entonces, sabe cuál es la verdad de Dios y la cumple. Esta persona es libre porque obedece a Dios. Luego, el Señor nos invita en esta mañana a saborear y experimentar esa libertad que solo Él nos puede dar, ¿sí? Cuando declaramos y cuando confesamos. ¿Ofendió usted a alguien? Debe llamarse a usted a experimentar esa libertad que solamente Cristo nos puede dar. Mire lo que pasa cuando encubrimos el pecado, cuando no declaramos. Él dice allí en el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras no declaré mi pecado, dice que se envejecieron los huesos. Mire la gravedad del pecado, las consecuencias que trae, los efectos nocivos que trae el pecado, el no confesar, el no arrepentirse. Entonces, dice el salmista que mientras él estuvo callado, es que cuando David cometió su pecado con Betsabé, pasó un tiempo y él pensó de que todas las cosas estaban completamente digamos, tranquilas y que nada había pasado. Recuerde que él era el rey de Israel, era la máxima autoridad en Israel. Y en ese momento él pensó de que él podía pasar, digámoslo así, de agache, pasar por alto, que Dios iba a pasar por alto por el hecho de que él era el rey. Pero con Dios no es así, porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Y David tenía la autoridad, Dios le había dado autoridad. Y como autoridad debía dar ejemplo, como autoridad debía ser ejemplo para el pueblo. Pero aquí David se comportó como un criminal, ¿sí? Se comportó de una manera completamente opuesta a la voluntad de Dios. Y cometió el pecado porque él se acostó con la esposa de Urías, Eteo. Y entonces vemos que pasó un tiempo y David no declaraba el pecado. Y Dios le tiene que enviar al profeta Natán para confrontarlo, para hacerle caer en cuenta de su pecado. Pero ¿qué pasó mientras David tardó en confesar su pecado? Él sentía y experimentaba una sequía en su vida. Experimentó dolor, experimentó enfermedad, experimentó que no había paz en él, no había tranquilidad. Entonces el Señor le tiene que enviar al profeta, a profeta Natán, para confrontarlo. Y Natán le relata una historia, ¿cierto? Donde describe que un hombre rico, ¿sí?, tenía miles de corderas y había un hombre pobre que solamente tenía una corderita. Y cuando llegó alguien de visita a este hombre rico, en vez de tomar una de sus corderitas, de sus 1000 corderitas que tenía, fue y tomó la única cordera que tenía aquel hombre pobre. Y entonces el profeta le pregunta, ¿qué piensas tú de esto? Y dice que David ardió en ira. Y dijo, el hombre que hizo esto es digno de muerte, ¿sí? Es digno de muerte y debe pagar por lo que hizo. Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Entonces, mire que muchas veces el engaño del pecado, el engaño de Satanás, nos lleva a pensar de que todo puede seguir igual. De este arrepentimiento de David surge el Salmo 51 y este Salmo 32, que hablan precisamente de la experiencia de David, de la experiencia de confesar el pecado, de declarar el pecado
y la experiencia de experimentar también el perdón de Dios. Salmo 51 también nos habla, ¿sí?, de cómo Él declara el pecado, confiesa el pecado y es perdonado. Entonces, en este pasaje el rey David comprendió que el ocultar su pecado, su cuerpo entero experimentaría ese peso. Dice que él gemía todo el día, ¿sí? Dice que él lloraba todo el día, que gemía todo el día, que no se sentía tranquilo, que no sentía paz, ¿sí? Eso era como una zozobra, como una congoja, como un peso, como una angustia que experimentaba este hombre de Dios. Entonces, ¿cómo somos? Usted y yo somos seres tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Cuando cometemos un pecado, se afecta el espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente se rompe la comunión con Dios, la comunicación con Dios. Y luego se extiende al alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad, ¿sí? Y por ende el cuerpo absorbe como una esponja todo aquello que se experimenta. Por eso la gran mayoría de las enfermedades que padece el ser humano son psicosomáticas. Se provienen de desajustes en el alma, ¿sí? ¿Y dónde se origina eso? Miren, en el espíritu, porque cuando el hombre peca, cuando pecamos, nos separamos de Dios, estamos ofendiendo a Dios, está rompiendo la comunión con Dios, la comunicación con Dios. Y quedamos expensas de nuestra alma se sobrecarga, y ahí es donde vienen las enfermedades mentales, donde viene la angustia, el miedo, el temor, la depresión, la soledad, la tristeza, que embarga el alma. Y el cuerpo va absorbiendo, el cuerpo se va enfermando, porque somos seres tripartitos, ¿sí? No somos solamente un cuerpo y un alma, no, tenemos un espíritu. Y por eso el Señor nos exhorta en Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces necesitamos experimentar, ¿cierto?, la libertad del perdón, para que de esa manera nuestro espíritu sea libre, nuestro espíritu vuelva a conectarse con Dios, y de esa manera el alma comience a ser liberada de ese peso. Y David experimentó precisamente eso. Él sufría, dice que él gemía todo el día, gemía todo el día. Entonces, como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo que somos, cuando cometemos un pecado, se afecta al espíritu porque se separa de Dios, se rompe la comunicación, y esto se extiende al alma, y las emociones comienzan a enfermarse, y la mente comienza a divagar y a angustiarse, ¿sí? Y entonces, y el cuerpo entero comienza también a afectarse, porque estamos conectados en lo más íntimo, ¿sí? En lo más íntimo. Dice: en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría, dice David por allá en otro salmo. Entonces, ¿por qué mucho que queremos, por mucho que queramos ocultar, digámoslo así, nuestra falta, nuestro pecado, Dios siempre lo saca a la luz? Dios siempre lo saca a la luz. Pasó un tiempo, mire, un tiempo, y David no declaraba. Pero mientras estuvo callado, ¿qué sentía? Que se secaba, que se angustiaba, que gemía dentro de su espíritu, y él no sabía por qué, ¿sí? Hasta que fue confrontado, ¿cierto?, de parte de Dios por el profeta Natán. Entonces, siempre Dios sacará a la luz las cosas y habrá consecuencias, porque Dios no puede pasar por alto la falta. Si no queremos experimentar enfermedad, angustia, ¿sí?
Hay personas que están enfermas y no saben por qué y no hay razón y no se encuentra la causa médica. Exámenes, todo está bien y resulta de que la enfermedad sigue allí. Bueno, resulta de que somos seres tripartitos y los médicos solamente miran solamente la parte física, ¿sí? Los psicólogos simplemente, o el psiquiatra mira la parte emocional, ¿sí? Pero se olvida muchas veces de que hay un espíritu, la parte espiritual. Somos un conjunto, somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y dice que las tres deben funcionar armónicamente. ¿Sí? ¿Y cuando funcionan armónicamente? Cuando estamos alineados con Dios, con su palabra, con su voluntad. Entonces, es mejor ir y confesar a la persona, a la autoridad, al líder o al mentor, al pastor, a, su, a su amigo, es ir a confesar a las autoridades de confianza en la iglesia para que ore por nosotros y seamos libres de aquella maldición del pecado. Y la más importante es ir a la persona afectada, a la persona defraudada. ¿Sí? El Señor nos exhorta en su palabra a buscar a la persona y pedir perdón. Y también nos habla de la restitución, que no solamente es perdón, sino que hay que restituir. Recordemos al hombre, a Zaqueo, ¿sí? Zaqueo, que era un publicano, recaudador de impuestos, y este hombre se da cuenta de que Jesús pasaba por allí y se sube a un árbol porque era bajito de estatura y la multitud no lo dejaba ver a Jesús. Y entonces cuando el Señor lo mira, le dice: Zaqueo, desciende porque esta noche voy a posar en tu casa. Y allí cuando el Señor llega, este hombre simplemente le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Entonces mire que este hombre, en su condición de publicano, de recaudador, pues había robado a mucha gente. Y el hecho de que el Señor estuviera allí, este hombre se arrepiente. Este hombre tiene esa contrición de pecado y se arrepiente. Y inmediatamente toma la decisión de ¿qué? De devolver lo robado, pero al mismo tiempo también ¿qué? Restituir. ¿Sí? Restituir, porque no solamente devolvió, sino que volvió los intereses prácticamente que las personas deberían tener por ese dinero que él les robó, les sustrajo de una manera abusiva. Entonces, es importante tener en cuenta la actitud que tuvo David aquí en este salmo al apropiarse de ese perdón. Podemos llegar a experimentar ese alivio cuando nos atrevemos realmente a hacer la voluntad de Dios, lo que hizo David. Inténtelo y verá pues, el alivio que trae cuando la conciencia, que es digamos, como es la lámpara, como la linterna de Dios, nos acusa. ¿Sí? La conciencia nos acusa. Recuerde que nuestro espíritu tiene tres funciones. Está la intuición, la conciencia y la comunión. Y la comunión se rompe cuando hay pecado. La comunión se interrumpe cuando hemos pecado y no confesamos. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta lo que David nos dice aquí en este versículo. Dice: mi verdor se volvió en sequedales de verano. ¿Sí? Mi verdor se volvió en sequedales de verano. Mire que comenzó a experimentar aridez en su vida, sequía, escasez. Quizás seguía siendo un hombre rico y poderoso como rey, pero en su interior había una lucha, había una sensación de sequedad.
de que estaba atravesando por un desierto. Dice, mi verdor. ¿Sí? El hombre próspero, el hombre feliz, el hombre bienaventurado, se estaba reduciendo, se estaba secando. ¿Por qué? Porque el fuego de la culpa le estaba consumiendo. ¿Sí? Ahí en el capítulo 32, verso 4, mi verdor se volvió en sequedales de verano. Entonces el pecado como tal pues siempre va a traer consecuencias, siempre va a traer consecuencias. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Con Dios es como si una mano poderosa quisiera como aplastarnos y no nos deja, ¿sí? No nos deja paz, no nos deja tranquilidad. El pecado es tan terrible para Dios que tiene varias palabras. ¿Para qué? Para describir lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo por causa de su pecado. ¿Sí? Él experimentaba todo esto. Pero mire que el engaño del enemigo es que no lo dejaba confesar, a pesar de que estaba experimentando el trato de Dios, la disciplina de Dios sobre su vida. Entonces nuestro ser completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están siempre conectados íntimamente. Y cuando hacemos algo que daña nuestro espíritu o nuestra alma, también daña nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice que su vigor, se volvió como en tierra seca, en tierra árida. Entonces de ahí vienen los trastornos psicosomáticos o somáticos, ¿sí? Que la gente experimenta, ¿sí? Que la gente experimenta. Muchas de las enfermedades vienen precisamente de esta situación, de no perdón, ¿sí? De no pedir perdón, de no reconocer la falta. Entonces debemos llevar nuestras faltas, nuestras faltas delante de Dios y evitaremos las consecuencias como la experimenta allí la sequedad de verano, que es una figura de lo que experimentamos dentro de nuestro ser cuando estamos desalineados de la voluntad de Dios, cuando no estamos de acuerdo a la voluntad, no estamos actuando en justicia. Entonces Dios lo sabe. Entonces esa sequedad de verano figura como dentro de nuestro ser. Uno empieza como a secarse y puede afectar nuestro cuerpo, se puede afectar. La enfermedad de la artritis, de muchas alergias, de enfermedades estomacales, muchos cánceres, muchos tipos de cáncer vienen precisamente alimentados de esta situación que muchas personas experimentan. Por eso el perdón es una bienaventuranza, por eso hablamos de la bienaventuranza de experimentar el perdón de Dios. Cuando experimentamos el perdón de Dios podemos experimentar el perdón de las personas a las cuales hemos ofendido. Y eso nos libera y eso genera una reacción poderosa, positiva en nuestra vida. Entonces, esa sequedad de verano dice que afecta a uno de nuestros huesos. Entonces recibimos el perdón de Dios y confesemos en Él y confiemos siempre en Él, que será nuestro ayudador, que será nuestro perdonador y nuestro ayudador. Mañana continuamos entonces con la versículo siguiente, versículo 5, cuando dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, una vez más, presentarnos delante de tu trono de gracia, tu trono de misericordia, Señor, para presentar nuestra vida, nuestra necesidad. Hoy tú nos hablas de la bienaventuranza, de experimentar tu perdón, Señor, del alivio, de la libertad, Señor, que obtenemos
cuando somos absueltos, cuando somos perdonados. Gracias, Dios del cielo. Permítenos reflexionar, Señor, oh Dios del cielo, en este día, en este Salmo 32, Señor. ¿Qué cosas, Señor, tenemos que confesar? ¿Qué cosas hay guardadas en el alma, en las entrepieles, en el interior, Señor, que están allí, Señor, secando nuestra vida, impidiéndonos avanzar, impidiéndonos conquistar, Señor, impidiéndonos experimentar la vida abundante que tú viniste a darnos, Señor? Ayúdanos, Señor. Escudriña mi corazón y conoce mi corazón, decía el salmista. Y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Gracias, Dios del cielo. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Que lleves a tu pueblo a reflexionar, Señor. Y a tener, Señor, oh Dios del cielo, ese encuentro contigo, Señor. Y que tú les permitas mirar en su interior, Señor, aquellas cosas que han estado allí por tiempo, por años quizá, y que no han sido confesadas, que no han sido declaradas, Señor. Y por eso se torna la vida árida, seca, Señor, oh Dios del cielo, donde las bendiciones no son alcanzadas, donde tus promesas, Señor, parecen imposibles de alcanzar, Señor. Ayúdanos a estar en paz contigo, con los demás, Señor, oh Dios del cielo, y a declarar, Señor, y a confesar nuestro pecado. El Señor dice que sí confesamos nuestro pecado. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado como tal trae siempre consecuencias, dañinas a nuestra vida, y no solamente a nuestro entorno, sino también a nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor, es afectada. David, oh Dios del cielo, a pesar de que declaró su pecado, se arrepintió de su pecado, las consecuencias vinieron sobre su vida, porque sus hijos fueron afectados, su descendencia fue afectada por el pecado, porque no se apartó la espada, no se apartó el pecado, Señor, de su descendencia, y los pecados que cometió su padre se repitieron en sus hijos, Dios del cielo. Ya vamos a cerrar puertas, Señor, oh Dios del cielo, otra vez, bendito Señor, de la confesión y del arrepentimiento, Señor, genuino, para que tu perdón, Señor, nos alcance y podamos experimentar la libertad. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones y feliz día. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad.
dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Quiero invitarte a que descubras el poder de la devoción diaria. Imagínate comenzando cada día con un momento de paz, de reflexión, de conexión profunda con Dios. Este es un libro devocional cristiano y es más que solo páginas. Es una guía espiritual y de estudio que te acompaña en tu caminar diario de fe. Vamos, cada devoción está diseñada para inspirarte, para motivarte y para recordarte el amor incondicional de Papá Dios. Conéctate profundamente a través de las historias, de los versículos, de las reflexiones diarias para poder profundizar en tu relación con Dios, para entender mejor su palabra, para poder aplicar esas enseñanzas a tu vida todos los días. Hoy te invito a que reflexiones y crezcas. Cada devocional ofrece un espacio para la reflexión personal. Te va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con fe y con esperanza, y te va a llevar a cultivar una actitud de gratitud en cada situación. Yo sé que va a ser un encuentro de paz en medio de todo el caos que puedas vivir. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, este libro será tu refugio. Te recordará que sin importar a lo que te enfrentes, siempre hay un mensaje de amor, siempre hay un mensaje de consuelo esperando ser descubierto. Comparte también igualmente esta luz, porque tú al adquirir este libro no solo te beneficia en tu vida espiritual, sino que también puedes compartirlo con amigos, con familiares, con personas que amas, que sabes que necesitan de Dios, convirtiéndote tú en un faro de luz y de esperanza para otras vidas. Estamos llamados a vivir con un propósito y es ser luz a las naciones. No esperes más, da el paso hacia una vida más rica de fe y devoción. Recuerda que tu viaje espiritual comienza ahora y es una simple decisión en tu corazón. Dios te bendiga.